El zumbido constante de las máquinas ya me tenía la cabeza a punto de estallar. Llevaba 3 noches durmiendo en ese sillón incómodo, apenas pegando el ojo entre cada vuelta de las enfermeras. Mi abuela descansaba, o eso parecía, conectada a ese montón de cables que dictaban el ritmo de su vida con un pitido monótono. Cerca de las 3 de la mañana, el frío del hospital se me metió en los huesos. Sentí una necesidad urgente de mojarme la cara para no quedarme dormido. Salí al pasillo. Estaba desierto, con esas luces blancas parpadeando y el piso tan pulido que parecía agua estancada. Entré al baño que estaba al final del corredor, uno de esos viejos con azulejos amarillentos y techos altos. Al cerrar la puerta, el silencio se volvió pesado, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Me acerqué al lavamanos y abrí el grifo. El agua salió marrón al principio, luego clara, pero extremadamente helada. Mientras me refregaba la cara, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era esa sensación de que alguien te está mirando fijamente. Levanté la vista hacia el espejo empañado. Por un segundo vi una sombra parada justo detrás de mí, pegada a mi hombro. Di un salto y me di la vuelta, pero no había nadie, solo los cubículos cerrados y el sonido de una gota cayendo en el fondo. Traté de calmarme pensando que era el cansancio jugándome una mala pasada. Me agaché de nuevo para cerrar la llave y fue entonces cuando lo escuché. Un suspiro largo, rasposo, que salió de uno de los inodoros. No era un sonido humano. Sonaba como aire escapando de unos pulmones llenos de tierra. Me quedé paralizado. De debajo de la puerta del último cubículo empezó a salir un líquido negro, espeso, que se extendía por el piso buscando mis pies. El ambiente se puso pesado, difícil de respirar, y el olor a flores podridas inundó el lugar. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. De repente, los pestillos de todas las puertas empezaron a vibrar con violencia, como si algo desde adentro intentara salir a golpes. El espejo frente a mí se rajó de arriba a abajo sin que nada lo tocara. En el reflejo, entre las grietas, ya no estaba mi cara. Había algo más. Una figura encorvada, con la piel pegada a los huesos y unos ojos que eran solo huecos oscuros, estirando una mano esquelética hacia mi cuello. El frío me quemó la nuca. Logré reaccionar y empujé la puerta principal con todas mis fuerzas. Salí al pasillo tropezando, con el corazón queriendo salirse del pecho. No miré atrás. Corrí por el pasillo hasta la habitación de mi abuela. Me quedé ahí, de pie, frente a su cama, tratando de normalizar los latidos de mi corazón. Mi abuela dormía profundamente, ajena a todo, con esa respiración pausada que me daba un poco de paz. Me convencí de que el cansancio me estaba volviendo loco, que las sombras del baño eran solo trucos de la luz y que el olor a flores muertas era algo común en los hospitales. Me senté de nuevo en el sillón y me tapé con la manta. El silencio volvió a ser absoluto, interrumpido solo por el goteo del suero. Cerré los ojos, rogando que amaneciera pronto para irme a casa a ducharme y olvidar esa sensación de ser observado. A los pocos minutos, sentí un roce suave en mi rodilla. Pensé que era la manta que se estaba resbalando.
así que estiré la mano para acomodarlas sin abrir los ojos. Pero mi mano no tocó tela, tocó algo frío y liso, como la piel de alguien que ha estado mucho tiempo bajo el aire acondicionado. Abrí los ojos de golpe. No había nadie frente a mí. Mi abuela seguía en la misma posición, pero la manta que me cubría las piernas estaba recogida hacia un lado, como si alguien la hubiera tirado con cuidado. Me levanté para revisar debajo de la cama, pensando en algún gato o incluso en alguna broma pesada de los enfermeros, pero no había nada. Sin embargo, al volver a sentarme, noté algo que me heló la sangre. En la pequeña mesa de noche, justo al lado del vaso de agua de mi abuela, había una pequeña figura de papel doblado, un origami mojado, exactamente igual al que yo solía hacer cuando era niño y me quedaba solo en casa. Miré hacia la puerta de la habitación y vi que estaba entreabierta. Por la rendija, a la altura de un niño, vi desaparecer un dedo pálido que se retiraba hacia el pasillo oscuro. No hubo gritos, ni sangre, ni monstruos. Solo la certeza de que, aunque mi abuela estaba ahí conmigo, yo no era el único que la estaba cuidando esa noche. Esa noche, el hospital se sentía más pesado que de costumbre. El aire estaba cargado, como si antes de una tormenta, y el cansancio ya me hacía ver borroso. Mi madre dormía por fin tranquila, así que me quedé en el rincón, medio traspuesto, mirando el pasillo a través del vidrio de la puerta. Cerca de las 2 de la mañana, vi pasar a una enfermera. Iba con el uniforme impecable, de esos blancos antiguos que ya casi no se ven, y caminaba con una rigidez extraña, sin hacer el menor ruido. Me extrañó porque no llevaba el carrito de los medicamentos, ni hacía el sonido de los zapatos de goma contra el piso. La vi entrar a la habitación de al lado, que yo sabía que estaba vacía desde la tarde. Me dio curiosidad y, por el mismo agotamiento que me tenía alerta, me asomé al pasillo. La puerta de esa habitación estaba entreabierta. Me acerqué despacio, pensando que quizás habían ingresado a alguien nuevo en silencio. Desde la rendija la vi. Estaba de espaldas, inclinada sobre la cama vacía. Sus movimientos eran mecánicos, precisos. Estiraba las sábanas, acomodaba una almohada inexistente y revisaba los monitores que estaban apagados. Lo más raro era su piel. Bajo la luz fluorescente, se veía de un tono grisáceo, casi traslúcida. De pronto, se detuvo en seco. Se quedó tiesa, con la mano suspendida en el aire, como si estuviera tomando el pulso a la nada. El ambiente se puso helado de golpe, un frío que me caló hasta los dientes. Ella empezó a girar la cabeza, muy lento, con un crujido seco que se escuchó clarito en todo el cuarto. Antes de que pudiera verle la cara completa, retrocedí hacia el cuarto de mi madre. Al entrar, me di cuenta que la enfermera ya no estaba en la otra habitación, sino que venía caminando por el pasillo hacia donde yo estaba. Entró a la habitación donde estaba mi madre, sin pedir permiso, atravesando la puerta apenas abierta, como si fuera humo. No me miró,
pasó de largo ignorándome por completo y se acercó a la cama de mi madre. Con una delicadeza que me dio escalofríos, hizo el gesto de revisar el suero y le acomodó el cabello. Sus dedos no tocaban la piel de mi madre, pasaban a milímetros, pero por donde pasaba su mano, el monitor de signos vitales empezaba a parpadear y a volverse loco. Se quedó ahí un momento, mirando fijamente a mi madre con unos ojos que eran solo 2 manchas blancas, sin pupilas. Luego sacó un termómetro viejo de su bolsillo y al ver que yo la observaba, se puso el dedo índice sobre los labios pidiéndome silencio. Su boca no se movía, pero en mi cabeza escuché perfectamente el roce de una tela vieja. Salió de la habitación caminando de espaldas, sin quitarme la vista de encima, y se desvaneció en el aire antes de llegar al pasillo. Me quedé temblando, agarrado a la baranda de la cama. Cuando pasó la enfermera de turno, Real, unos minutos después, le pregunté si había alguien más en el piso. Ella me miró con lástima y me dijo que descansara, que el cansancio me estaba haciendo imaginar cosas, pero yo sabía que lo que había visto no era por el cansancio. Llevaba varios días ahí, durmiendo mal, comiendo peor, con el cuerpo agotado y la cabeza llena de pensamientos que no me dejaban respirar. Mi hija dormía en la cama pequeña junto a la mía, conectada a cables y máquinas que marcaban un ritmo constante, casi hipnótico. Esa noche, el piso estaba extrañamente vacío. No se escuchaban pasos, ni carritos, ni voces lejanas. Solo el zumbido de las luces y el pitido suave de los monitores. Me senté en la silla, tratando de mantenerme despierta, porque el miedo a que algo saliera mal era más fuerte que el cansancio. Fue entonces cuando empecé a sentir que no estaba sola. Al principio pensé que era el agotamiento, sombras que se movían por el rabillo del ojo, reflejos raros en el vidrio de la ventana. Pero cuando levanté la vista, vi algo que no encajaba. Al fondo del pasillo, justo donde la luz era más débil, había siluetas pequeñas. No caminaban como niños normales, se deslizaban como si no tocaran el piso. Parpadeé varias veces, apreté los ojos, respiré hondo. Cuando volví a mirar, seguían ahí. Eran varios, algunos parecían observarme desde lejos, otros estaban sentados en el pasillo del cuarto con la cabeza baja. No podía distinguir bien sus caras, solo cuerpos delgados y movimientos lentos, antinaturales. Sentí un frío pesado en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Entonces empezaron las voces. No eran gritos ni palabras claras. Eran susurros, muchos, mezclados, como si varios niños hablaran al mismo tiempo, muy bajito. Venían de todas partes y de ninguna. Me llevé las manos a los oídos, pero seguía escuchándolos, dentro de la cabeza, pegados al pensamiento. Miré a mi hija. Dormía tranquila. Eso me dio un poco de calma, pero también más miedo. Tuve la sensación horrible de que esas cosas no estaban ahí por mí. Las siluetas se acercaron un poco más. Ya no estaban solo en el pasillo. Algunas parecían asomarse por la puerta. Otras se reflejaban en el vidrio, detrás de mí. No caminaban, simplemente aparecían más cerca cada vez que dejaba de mirarlas.
Las voces se hicieron más claras, más insistentes. Sentía que me llamaban, que querían que saliera, que los siguiera. El cuerpo no me respondía bien, me temblaban las manos y las piernas estaban duras, como si el miedo las hubiera clavado al suelo. De pronto, una de las sombras quedó parada junto a la cama de mi hija. No tenía rostro, solo una forma oscura, pequeña, inmóvil. El monitor marcaba el ritmo normal, pero yo sentía que algo estaba muy mal, como si el cuarto se hubiera convertido en un lugar donde no debía estar nadie vivo. Cerré los ojos con fuerza, recé como pude, pedí que amaneciera, que todo fuera producto del cansancio. Cuando los abrí de nuevo, el pasillo estaba vacío, las sombras ya no estaban, las voces se apagaron de golpe, dejando un silencio aún más inquietante. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, el hospital volvió a llenarse de sonidos normales, enfermeras, pasos, puertas, vida. Pero desde ese día supe algo con certeza. Hay lugares donde el dolor se acumula tanto que deja huellas, y algunas de esas huellas todavía caminan cuando cae la noche.